amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y ya casi para acabar el año les traigo este gran libro que se llama Bibliotecas. La editorial es Ediciones Godot. Se publicó este año, hace 11 meses, en febrero del 2023, y en ella escriben varios escritores bastante conocidos. Como por decirlo así, la que encabeza el listado de escritores es Katia Dawi, pero también está por ahí Yasmina Barrera, Jorge Carrión, Mercedes Jalfón, Brenda Lozano, Emiliano Monge, Dolores Reyes, y pues bueno, es como un aniversario, una conmemoración de los 15 años de Ediciones Godot. Y en este libro se habla de varias cosas, ¿no? Una de ellas, y que es lo más relevante, es los libros en sí, cómo ordenan su biblioteca, cómo la tienen, y platican estos escritores, pues bueno, varias costumbres o características que tienen de sus bibliotecas, la forma en que las acomodan, perdón, y cuando han tenido que irse del país o de viaje, pues su tan citada costumbre de el viajar con 10 libros solamente. Y bueno, después de varios comentarios o varias ideas que tienen varios escritores sobre las bibliotecas, pues te haces una bonita idea o una agradable idea en la cual tú dices, bueno, yo tengo mi biblioteca de tantos libros, ¿no? No importan cuántos, siempre y cuando sean libros valiosos para nosotros. Y en una parte de ellas un autor dice algo muy relevante, ¿no? No importa qué tipo de libros tengas, no importa si son electrónicos, son impresos, son viejos o no, son pasta dura, son de uso. Lo importante es a dónde vas, ¿no? Esto es a la lectura. Pone una apología, ¿no? No es lo mismo viajar en un Alfa Romeo que en un Volkswagen. Bueno, pues no, pero finalmente los dos te trasladan, ¿no? Algo similar pasa con los libros. No importa el formato, no importa el tipo de hoja, no importa si es nuevo o es usado, no importa si está rayado o no. Te lleva a un mismo fin, que es un viaje hacia los libros, ¿no? Entonces se va uniendo este libro de historias muy gratas, muy vastas por todos los autores que les comenté, y me gustaron varios puntos, y aquí pues bueno, obviamente tomé nota de algunos. Y es lo que les decía, ¿no? El objetivo es la lectura, no la forma. Y bueno, cosas importantes que dicen, ¿no? La presencia de los lectores no garantiza la lectura, pero la ausencia de lectores en una biblioteca aniquila la posibilidad de la lectura. Y eso es algo que muchas veces se ha perdido, ¿no? Esta idea, ¿no? De las bibliotecas públicas, en la cual, pues sí, muchas veces decimos, bueno, pues son lugares vacíos que no tienen un sentido. Pues aparentemente no, pero el no tenerlos es peor, porque menos puedes fomentar la lectura quizá, ¿no? Es algo así. También dicen que los libros son como al cuerpo el esqueleto, ¿no? Los libros necesitan de su biblioteca para poder funcionar, ¿no? Si no hay una biblioteca, pues no podrían funcionar. Y hacen comparaciones muy peculiares, ¿no? Sin caricias es imposible el amor. Las bibliotecas necesitan de esa muestra, las caricias de nuestras manos a las hojas de los libros. En algún momento menciona un autor por ahí que compró Rayuela a $1, sin tapas, cuando era joven, y en ese entonces una cerveza costaba pues lo mismo, $1, ¿no? Entonces imagínense hoy en día poder encontrar al precio de una cerveza Rayuela, pues bueno, nos damos cuenta que pues cómo van cambiando las épocas en los libros, ¿no? Ahora, pues sí, la verdad es que los libros puede ser que ya sean un artículo de lujo, pero no así porque sea algo solamente snob o algo para presumir o un artículo pues irrelevante. Más bien la sociedad quizá nos ha puesto en ese lugar a los libros, pero bueno, pues ojalá nunca perdamos la oportunidad de acercarnos y leer un buen libro. Y bueno, también mencionan los autores, ¿no? Esa costumbre tan peculiar que tenían de, pues para qué ordenaban una biblioteca si al poco tiempo pues la iban a acabar desordenado, ¿no? Y bueno, aquí tomé algunas frases y algunas narraciones, ¿no? Particulares. Por ejemplo, Yasmina Barrera, mexicana, vivió en Tepepan,
Y bueno, pues cuando Tepepan todavía no era pues ya parte tan enclavada de la ciudad. Tepepan es como la orillita de Xochimilco que ya colinda con Tlalpan. Y y su divertimento pues cuando era niña era leer. Su mamá le leía en voz alta, y en su momento cuando ella iba creciendo fingió que ya no sabía leer, pues para que su mamá no dejara de leerle, ¿no? Aunque ya después pues leyeron juntos, y Yasmina piensa que pues su vínculo con la literatura jamás habría sido tan grande, o quizá no se hubiera dedicado a la literatura de no haber sido del tiempo que pasó con su mamá escribiendo, ¿no? Su abuelo dice también que tenía una gran forma de escribir cartas, que hubiera sido un excelente escritor y que pues hubiera ahorrado muchas frustraciones o tristezas en su vida si en vez de haberse dedicado a tantos negocios pues no turbulentos sino complicados y que le dejaron tantas deudas en la vida, que igual la escritura lo iba a dejar en bancarrota y quebrado como sus otros negocios, pero al menos lo hubiera dejado feliz, ¿no? Eso me da mucha gracia, ¿no? Jasmina Barrera casualmente subarrendaba un departamento de Alejandro Goldman, y pues bueno, en ese departamento pues tenía muchísimos libros. De Francisco Goldman, discúlpenme, confundí el nombre, fue Paco Goldman, que ya hemos reseñado aquí. Y en su momento Alejandro Zambra, que pues es su novio, su pareja, en Chile vivía en una casa de ensueño llena de libros. En alguno de los libros que hemos reseñado de Alejandro Zambra platica sobre esa casa, que era una casa increíble, que era, si no mal recuerdo, el libro es La vida secreta de los árboles. Platica sobre esta casa que era increíble, llena de libros. Y bueno, pues cuando se mudaron a México, Alejandro pues tuvo la decisión de dejar 4,000 libros por allá. Alejandro Zambra, cabe resaltar que fue bibliotecario antes de ser el gran escritor que es hoy en día. Y él decía, bueno, pues no puedo llevar 4,000 libros de un país a otro país, y finalmente pues no los voy a extrañar. Y Jasmina Barrera cuenta que pues no hay ninguna mentira más grande que esa, que pues no extrañes 4,000 libros. Otro escritor que me sacó mucha gracia en este libro, que es cortito, apenas 135, 138 páginas, es Mercedes Halfón, y dice que una biblioteca no es solo para los libros que se han leído, sino para los que se pretenden leer. Y eso es muy cierto, ¿no? La verdad, quien pueda decir que en su biblioteca tiene puros libros leídos, pues es pues un poco, o una de dos, o ha regalado muchos libros y solamente se queda con los que leo, que habitualmente no podría ser así, ¿no? Habitualmente lees los que ya leíste porque te gustaron y te quedas los que están pendientes por leer, ¿no? Pero bueno, eso sería una opción. Y Mercedes, la verdad es que como que en su narración es muy sentida, y dice que el desquerido se va del lugar, la persona que antes lo quiso, ¿no? Y la muerte se acepta más simple, sabemos que tarde o temprano pasará. Y en cambio los amores prometen un para siempre que después acaban incumpliéndose. Uno en la vida deja ilusiones, felicidad que se agotó, la colección de experiencias, la paciente acumulación de añoranzas, la biblioteca. Al tiempo de irse es el tiempo de acomodarse. ¿De qué otra forma sino vencido se vuelve a los padres, ¿no? Entonces platica de cierta forma un proceso de separación de su pareja y cómo fue dejando tantas cosas, cómo fue dejando su biblioteca y cómo fue dejando un gran amor para llegar a la casa de sus padres. Y tiene gran razón, ¿no? ¿Cómo regresas a la casa de tus papás después de tanto tiempo si no es derrotado? Y no sé por qué lo vemos luego así, ¿no? El estar con nuestros padres después de muchos años, pues no es una derrota, ¿no? Simplemente quizás un cambio de planes en nuestras vidas. Pero bueno, así lo concibe Mercedes Halfón. Brenda Navarro, pues ella estudió en Argentina un tiempo y pues se fue a su beca en Estados Unidos y solamente se llevó 10 libros, ¿no? Como los que le comentaba. Y bueno, era más bien la limitante era pues el peso, ¿no? Los libros finalmente pesan y pues bueno, luego piensas que te llevas unos jeans o un libro, ¿no? Y pues bueno, es una decisión un poco compleja, ¿no? Emiliano Monge le decía que su mujer le decía que a ver cuándo acomodaba su desmadre de libros, ¿no? En relación a los libros, y pues porque pues un escritor siempre se la pasa en su casa leyendo libros o escribiendo y no tiene ese problema, ¿no?
y decía Emiliano Monge, aunque aparentemente hay un desorden en mi biblioteca, yo sé dónde se encuentran todos mis libros, ¿no? Y bueno, el vivir la pandemia con su familia, con su mujer y su hijo aislados, se dio cuenta que no es para todo mundo vivir en una casa leyendo libros o escribiendo. Y sí es cierto, en la pandemia se vieron muchos comportamientos sociales muy complicados en muchas familias, pero hay gente que sí está acostumbrada a estar en su casa leyendo libros y escribiendo, y hay otra gente que no puede estar en su casa. Pero bueno, este libro de bibliotecas la verdad es que me gustó mucho, 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 aparte de porque sale en una parte Jorge Carrión. Tiene un libro ensayo que publicó en Anagrama Jorge Carrión que se llama Librerías, que a ver si algún día se los puedo reseñar. Me parece un librazo de Jorge Carrión. Y este libro de bibliotecas pues da un guiño a los escritores de cómo se han comportado con sus bibliotecas personales, ¿no? Y es lo que les digo, caen en costumbres muy, muy comunes, ¿no? Cuando han hecho viajes, pues cuántos libros se han llevado o la característica de cuándo es una biblioteca completa. Yo en algún momento, en alguna reseña, ya les había hecho más o menos las cuentas y les había dicho que pues aproximadamente leemos en una media ambiciosa, normal, 50 libros al año, suponiendo que lees uno por semana. Y pues suponiendo que tu tiempo de lectura y vida útil en tu vida pues sean unos 50 años, por decir algo, ¿no? Que empieces por ahí de los 15 años, 50 años, 65, por poner una edad promedio de supervivencia, me parece bastante bien. Entonces son 50 años por 50 semanas, ¿cuánto nos da, no? Entonces nos dan 2.500 libros, 2.500 libros. Me parece que una biblioteca de 2.500 libros es una biblioteca muy buena. Mencionan muchos escritores aquí que una biblioteca de 5.000 libros es sumamente suficiente. Y pues bueno, lo que platicaba Alejandro Zambra, ¿no? Bueno, Yasmina Barrera de Alejandro, que dejó en Chile 4.000 libros, pues son muchísimos libros que quizá una vida te falte para acabarlos de leer. Entonces, pues bueno, son experiencias de bibliotecas finalmente. Es un libro sobre libros, un libro sobre escritores, un libro sobre gente que se dedica a los libros y a tener sus bibliotecas. La verdad es que es un libro muy, muy entrañable, muy agradable. A los que nos gustan los libros, pues seguramente les encantará. Ojalá se quieran acercar a él. Como les digo, es de Ediciones Godot, muy, muy cortito, 135 páginas. Salió este año y la verdad es que tiene muy buena hechura el libro, ¿no? Entonces, es nuestra recomendación de este miércoles, ya para acabarse el año, esperando que sea de su agrado y se acerquen a él. Yo soy Pavel y esto fue Bibliotecas de varios autores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.